Continuamos en Médico de Cabecera hablando sobre el tabaquismo. Por ello nos acompaña nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jorge Enrique Caballero Hernández, médico especialista en medicina integrada. Y quedó la pregunta, ¿qué es un fumador pasivo? Porque hablamos de que si bien una persona al fumar está metiendo sustancias tóxicas a su organismo y a veces saben el riesgo que conlleva, están conscientes y aún así lo hacen, pero no consideran a las personas que están alrededor, quizá si es en familia, si es en casa donde fuman, no consideran también a sus seres queridos que están alrededor, que también les afecta. ¿Ellos son los fumadores pasivos? Sí, así es. Aquella persona que no tiene el hábito precisamente de prender un cigarrillo y fumarlo, pero que convive con una persona que fuma, se le considera fumador pasivo. Casualmente, desde el año de 1987, la Organización Mundial de la Salud identifica este problema de salud pública y empieza a promover el Día Mundial sin Tabaco. Casi un año para que esto se consiga y bueno, pues estamos próximos para esa fecha. Sí. Y estos aspectos precisamente van enfocados a que se defiendan los derechos de los no fumadores. Cada año, nuestro país va incrementando en el número de personas no fumadoras, en el número de personas exfumadoras también. Entonces, eso es muy importante. O sea, sí hay un avance en esta materia. Sí, así es. En términos generales, el número de exfumadores va aumentando. Es muy poco, pero va aumentando. Sin embargo, de los que están fumando, sí es un dato muy, muy crudo en este sentido, que quizá lo podemos comentar un poco más adelante, pero el hecho de que una persona no fumadora o una persona fumadora pasiva entienda que el humo del cigarrillo, el humo del tabaco también le afecta, ¿sí? Creo que es la base o el principio para poder sensibilizar a su familia o a su familiar para que pueda tratarse el tabaquismo o pueda tratarse la adicción al tabaco. Claro. Afecta de la misma manera. Porque esa es otra pregunta. Algunos dicen, es que les afecta más al que no fuma o al fumador pasivo que al que está fumando, al fumador. ¿Es así o afecta igual? No. En términos generales, el humo de tabaco, el humo en sí afecta tanto al fumador como al no fumador. ¿Cómo podemos hacer esta diferencia? El que fuma o la persona quien fuma ya tiene una historia, un antecedente de ansiedad, de algún problema depresivo, una dificultad para controlar el impulso, que lo disminuye con el contacto con el tabaco. Entonces, desde ahí ya estamos hablando que la esfera psíquica, que la esfera mental o emocional está mellándose poco a poco. Por eso necesita de un paliativo, por eso necesita inclusive de alguna sustancia, en este caso el tabaco, la nicotina, para poder disminuir ese nivel de malestar a nivel psíquico o psiquiátrico. Pero el que no fuma, o el fumador pasivo, que vive con su familiar o está en el trabajo o en cualquier otro lugar, sabe perfectamente que le afecta. Pero la dificultad de decirle, me está afectando, ¿no? Me estás afectando a mí Así también. es. Antes se veía que las personas decían, ¿te molesta si fumo? Y decían, no, claro que no, pero por dentro me decía, claro que sí, ¿no? Me molesta el humo del cigarro. Creo que esto es un proceso, ¿no? Sí. Es muy importante ahora comentar, ¿te molesta si fumo? No me molesta, me enferma. ¿No? Hay que ser asertivo en ese aspecto, aunque que incluso hace reflexionar, ¿no? Sí, no me molesta, me enferma. Claro, exactamente. Esto en el tratamiento es muy complicado. Se necesita de una persona especializada que haya estudiado sobre este aspecto del tabaco, porque inclusive todavía se ve que en el momento a nivel institucional muchos médicos, muchos profesionales en el aspecto de la salud no preguntan el hábito tabáquico, no hacen un cuestionario si dentro del historial clínico. Así es, si fuma, cuántos cigarrillos fuma, a partir de qué hora, y de ahí podemos caer a qué tanto podemos considerar si una persona depende o no de la nicotina o del tabaco. Claro, doctor, porque no es nada fácil el reconocer a veces que hay una adicción, que hay una dependencia. Y nosotros tampoco jugamos el papel de un juez y decir, estás mal porque fumas, o eres mala persona porque dañas también a otros cuando fumas, o no es la finalidad. Reconocemos que es una adicción, que es una enfermedad quizá que debemos de tratar
pincitas porque son personas también. Entonces ahí entra el papel del especialista. Pero ¿cuándo decir que una persona realmente es adicta? Si bien hacemos esta entrevista, no es con la finalidad, de incomodar a aquellas personas que fuman, sino hacerlos conscientes, porque en realidad nos preocupamos por ellos, no es por otra cuestión. Pero ¿cómo decir, hay que reconocer o cómo catalogar, etiquetar a una persona y decir, si tienes una adicción, eres una persona adicta? Bien, lo que dice es muy cierto y creo que la sensibilidad que deba tener tanto el profesional de la salud, aquellas personas que están precisamente comprometidas, el canal precisamente que tiene que difundir la información al público en general, con la finalidad de dar a conocer el problema y buscar alternativas y opciones que mejoren la salud. Eso es muy importante, yo considero. Hablar con una persona que tiene una adicción ya al tabaco no es sencillo. Establecer y estructurar un tratamiento tampoco es sencillo, no es tan fácil como decir deja de fumar, o mira ya tuviste cáncer, o mira ya tienes un problema cardiovascular o cardíaco y ya deja de fumar, o no fumes. Yo creo que esto va mucho más allá porque estamos hablando de la conciencia de enfermedad. Casualmente, aunque las personas, no solamente que tienen la adicción al tabaco, sino cualquier otra droga, saben que tienen un problema por el consumo de drogas, que saben que requieren un tratamiento, estamos hablando del 5% del 100 que consume alguna droga, que piensa alguna vez en su vida que necesita un tratamiento especializado. ¿Alguna vez? Exactamente, pero si sumamos ahora el apoyo con la familia, ese 5 incrementa al 15. Sigue siendo muy Como siempre, el papel de la familia es importante. Sumamente importante, es indispensable ahora que el tratamiento de toda enfermedad y enfocado al tabaquismo sea integral. Ya no es el médico y el paciente con el medicamento, sino ya hay que integrar otros aspectos, otras esferas. El aspecto laboral, la familia, el aspecto social, la actividad física, los amigos, todo influye. Por eso es muy complicado el tratamiento de las adicciones. ¿Y cómo podemos identificar si una persona tiene dependencia o adicción, que es lo mismo, es sinónimo? Es sinónimo la dependencia y la adicción. Así es. La norma oficial mexicana 028 nos identifica que dependencia o adicción es exactamente lo mismo, para que creo que nos vayamos sensibilizando con este término. Es muy sencillo. Si una persona al despertar por la mañana piensa en fumar o siente el deseo de fumar y pasan menos de 30 minutos, estamos hablando que esta persona ya tiene una dependencia al tabaco. Importante tip para detectar, porque quizá hay alguna persona que dice no creo tener la adicción. Primer tip. Así es. Yo lo dejo cuando quiero, ¿no? Yo controlo este problema, no. ¿Por qué? Porque una persona pasa durmiendo entre 6 y 8 horas promedio. Y al despertar, que es uno de los aspectos que deben entender, ya despiertan con un síndrome de abstinencia. Y el cerebro está pidiendo el estímulo de la nicotina para poder empezar a funcionar. Ya depende de la nicotina. Entonces, ¿qué pasa? Despierta y en menos de 30 minutos necesita fumar, aunque sea una fumada, pero necesita fumar. Entonces, eso ya es un dato que nos dice que esta persona, hombre o mujer, ya tiene una adicción o una dependencia a nicotina. El segundo, si fuma más de 10 cigarrillos al día. Una cajetilla trae 20 También cigarrillos. La cantidad nos determina. Así es. Entre uno y otro. Porque hay personas que pueden decir, pasa una hora y yo fumo el primer cigarrillo. De todos modos, estamos hablando que es antes del desayuno. Entonces, estos aspectos son muy importantes. Si hablamos de que una persona fuma más de 10 cigarrillos al día, por cualquier justificación, el estrés, el trabajo, porque se tiene que mantener despierto, porque quiere disminuir el apetito, o sea, muchos factores, cualquier justificación. Si son más de 10 cigarrillos, ya estamos hablando de una dependencia. También de una dependencia. En cualquier edad, en cualquier sexo, no hay distinción en este aspecto. En ese sentido, podemos identificar que la persona ya tiene una adicción o ya tiene una dependencia. ¿Cómo tratarlo? Es ahí donde es el problema o donde a veces nos topamos con pared. Porque si bien es difícil a veces que se reconozca, sí, tengo una dependencia, tengo una adicción. ¿Cómo lo inicio? ¿Cómo inicio un tratamiento? ¿Cómo lo dejo? Es
otro problema que se encuentran y también los especialistas, porque son personas, como decíamos, y cada persona es diferente, hablando de que el tabaquismo tiene muchos factores que lo propician, ¿no? Así es. Entonces ahí entra el reto de los especialistas. Fíjense que un dato curioso me vino a la mente, más o menos un estudio de 2 años, entre 1998 y el año 2000, en México, en el estado de Morelos, se hizo un estudio de más de 3,000 personas que eran trabajadoras y prestadoras del servicio de salud. Hablando de personal administrativo, hablando de personal médico, hombre y mujer, hablando de personal de enfermería. Y durante estos 2 años se hizo este estudio para poder identificar cuál era el patrón del consumo del hábito tabáquico o de la prevalencia del mismo. Pues resulta que de los trabajadores en este estudio del aspecto de la salud, el 33% aproximadamente ya tenían un problema de tabaco, y era el área administrativa. En el segundo aspecto podemos hablar del área técnica, luego el área médica. Entre hombres, entre médicos y médicas, aproximadamente el 20% de los médicos que trabajaban en este lugar ya tenían un problema de tabaquismo, y después seguían las médicas en un 16%, y al final el personal de enfermería, que era un 12%. Entonces, si aquel que está presentando el servicio de la salud no tiene conciencia de este problema, pues entonces ¿cómo va a transmitir esta información? Por eso hay muchos aspectos en el Día Mundial Sin Tabaco, el que puedan conocer instituciones y dependencias, el convenio marco para el control del tabaco, la ley general para el control del tabaco que especifica los edificios libres de humo de tabaco. Es muy importante todo esto porque nos va generando una cultura poco a poco. En la última encuesta nacional del año 2011, un dato muy curioso: incrementa ahora el número de los exfumadores. Tenemos más personas que han dejado de fumar. Pero ¿qué pasa con los que siguen fumando? El consumo de tabaco en los varones disminuye un poco. Ojo, el consumo de tabaco en mujeres se incrementa. Eso le iba a preguntar, ¿fuman más los hombres o las mujeres? Ahora, en la última encuesta del 2011, incrementó el consumo de tabaco en las mujeres. Siguen fumando más los hombres que las mujeres, pero entre los hombres y las mujeres incrementó el consumo de tabaco. Unos datos cualitativos bastante interesantes. Estamos hablando que sí hay un avance, entonces. Han dejado de fumar muchas personas. Adultos han dejado de fumar. Pero de esas personas que siguen fumando, que inician a fumar, las mujeres empiezan a aparecer en estos índices de una forma considerable. ¿Por qué? Casualmente, bueno, y es un dato muy crudo, entre los 13 y los 15 años de edad ha incrementado el consumo de tabaco en las mujeres. ¿Por qué? Ahora ya en la equidad de género, el que la mujer pueda ocupar ciertos puestos, en que la mujer tenga que tener ciertas actividades comparadas con el hombre, la lucha de poder también en este aspecto es muy apegado a esto, y cómo la mujer también va evolucionando en el aspecto emocional, va generando independencia, va generando autonomía. En el aspecto social. En el aspecto social, y que de la misma forma, pues los varones también, bueno, tienen que entender esta parte, ¿no? Entonces, hombres y mujeres cada vez se está poniendo a la par el consumo no solamente de tabaco, sino de drogas. Todas las adicciones. Es una alarma y tenemos que cuidar, porque nuestras mujeres hoy en día son los que van a generar los adultos del mañana, y los jóvenes de ahora son los que nos van a cuidar cuando seamos adultos mayores. Sí, claro. Doctor, quedan muchísimas preguntas todavía pendientes al respecto. No podemos dejarlo aquí. Nos falta hablar sobre el tratamiento, que es uno de los motivos por los cuales hacemos este tipo de entrevistas. Ofrecer más información en torno a los tratamientos y a las opciones que hay para tener una mejor calidad de vida. Pero se nos termina el tiempo, vamos a tener una segunda parte de esta entrevista. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarme en Médico de Cabecera. Considero que el día de hoy le hemos ofrecido información bastante útil e importante para todas aquellas personas
que fuman, o también para todas aquellas personas que tienen un conocido, un ser querido, un amigo que fuma y bueno, saben también cómo ayudarlo. Ya entendimos de todo lo que sucede en nuestro organismo cuando fumamos, pero nos falta el tratamiento, así que yo le hago la invitación para que siga sintonizando Médico de Cabecera. Tenemos la segunda parte de esta interesante entrevista. Por el momento me despido, no sin antes agradecer al Exconvento San Pablo por prestarnos sus bellísimas instalaciones. Recuerde que yo soy Hilda Tamar y le espero en una próxima edición.